Mis padres me obligaron a casarme con un millonario sordo mudo, pero en nuestra noche de bodas. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Mariana, te casarás con Diego. Las palabras de don Ricardo cayeron como un trueno en un cielo despejado, dejando a Mariana completamente en shock. Sentada frente a su padre en el amplio salón de la mansión de los Ordóñez, sintió cómo los antiguos retratos al óleo colgados en las paredes parecían observarla con severidad, como si fuera culpable por atreverse a desafiar la decisión de su padre. No, papá. Mariana se levantó de golpe, con los ojos llenos de angustia. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Don Ricardo, un hombre de complexión robusta y cabello entrecano, cruzó los brazos con expresión imperturbable. No parecía sorprendido por la reacción de su hija. Esto no es algo que puedas decidir tú, declaró con voz firme y autoritaria. Nuestra familia necesita este matrimonio para consolidar su posición. Diego es millonario, su familia tiene contactos influyentes. Como mi hija, es tu deber cumplir con lo que se espera de ti. ¿Deber? Mariana dejó escapar una risa amarga. ¿Te refieres al deber de convertirme en una simple moneda de cambio? El sonido de tacones resonó en el mármol pulido. Margarita, la madrastra de Mariana, apareció en la habitación con una expresión de complacencia. Llevaba un elegante vestido de seda rojo oscuro y su cabello rubio caía en perfectas ondas. Mariana, no seas obstinada, dijo con una voz melosa pero cargada de burla. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Deberías sentirte afortunada de casarte con un hombre como Diego. ¿Afortunada? Mariana giró hacia su madrastra con una mirada llena de indignación. ¿Llamas suerte a un matrimonio donde la novia no tiene ni voz ni voto? Margarita se encogió de hombros, con una sonrisa burlona en los labios. Al menos vivirás rodeada de riquezas. ¿No es eso lo que cualquier mujer desearía? Mariana apretó los puños con fuerza. No podía creer que el hombre al que había admirado toda su vida la estuviera tratando como una simple ficha en su juego de poder. Papá, por favor, su voz tembló, tratando de mantener la calma. Déjame elegir a la persona que amo. Te prometo que nunca te defraudaré. Don Ricardo suspiró con impaciencia, como si ella estuviera haciéndole perder el tiempo. La decisión está tomada, dijo con firmeza. La boda será la próxima semana. El corazón de Mariana se hizo trizas. No recordaba cómo había salido del salón, solo sabía que cuando volvió en sí, estaba encerrada en su habitación. La pesada puerta de madera había sido cerrada con llave desde afuera. Papá, no puedes hacerme esto. Golpeó la puerta y gritó, pero nadie respondió. Afuera en el pasillo, escuchó la voz de Benjamín, uno de los guardaespaldas de su padre, hablando con alguien más. La orden del patrón es que nadie deje salir a la señorita. Mariana sintió la ira arder en su pecho. Estaba prisionera en su propia casa. Se giró y observó su habitación, un espacio que siempre había sido su refugio pero que ahora se sentía como una jaula asfixiante. Las cortinas de seda color crema, la enorme cama cubierta con mantas suaves, el armario lleno de vestidos hermosos, todo se había convertido en una cárcel de lujo. Intentó abrir la ventana, pero los barrotes fríos y metálicos acabaron con su última esperanza de escapar. Desesperada, cayó sobre la cama, con las lágrimas corriendo por su rostro. 3 días después, su padre entró personalmente en la habitación, llevando un folder que dejó sobre la mesa. Firma, ordenó. Mariana levantó la cabeza, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué quieres que firme? El acta de matrimonio. El corazón de Mariana se encogió. Miró los papeles frente a ella, donde su nombre y el de Diego ya estaban impresos. Solo hacía falta su firma para sellar su destino para siempre. No, dijo con voz débil pero decidida. Don Ricardo frunció levemente el ceño, pero no se alteró. En su lugar, hizo una seña hacia la puerta. Esta se abrió y entraron 2 hombres. Benjamín y Federico, sus guardaespaldas de confianza. Mariana, dijo su padre con calma, no quiero usar la fuerza contigo, pero sabes, siempre consigo lo que quiero.
Los dos hombres se acercaron, con miradas implacables. Mariana sintió la sangre helársele en las venas. «Está bien», gritó, «lo firmaré». Don Ricardo asintió con satisfacción y le extendió una pluma. Con la mano temblorosa, Mariana tomó la pluma y la posó sobre el papel. Se mordió el labio con tanta fuerza que casi sangró. Y entonces, el primer trazo de tinta fue marcado. Su firma, su rendición. Don Ricardo tomó los documentos, los revisó y asintió. «Muy bien», dijo, «la boda será mañana. Serás la esposa de Diego». Dicho esto, se puso de pie y salió de la habitación con sus guardaespaldas. Mariana permaneció inmóvil, mirando sus propias manos temblorosas. ¿De verdad esto estaba pasando? ¿Realmente la habían obligado a casarse con un hombre al que ni siquiera conocía? Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. A partir de mañana, ya no sería Mariana Ordóñez. Se convertiría en la esposa de Diego. Un ave enjaulada que jamás podría escapar. Las campanas de la iglesia resonaban con un tono grave y melancólico, prolongándose en largos ecos sobre la gran plaza. Mariana estaba de pie frente al enorme espejo en la sala de preparación, mirando fijamente su reflejo. Una novia vestida con un lujoso vestido blanco impecable, pero con los ojos vacíos, sin alma. Brígida, una de las sirvientas más antiguas de la familia, con manos temblorosas, ajustó el velo sobre su cabeza. Siempre había sido una mujer amable y dedicada, pero hoy, sus ojos envejecidos estaban llenos de compasión al mirarla. «Señorita, ¿está bien?». Su voz era apenas un susurro, como si temiera que una pregunta equivocada rompiera el tenso silencio que llenaba la habitación. Mariana no respondió, solo apretó sus manos temblorosas. No estaba bien, no, en absoluto. Afuera, los invitados ya se habían congregado en gran número, charlando animadamente sobre la boda más lujosa del año. Pero para ella, aquello no era más que una ejecución pública disfrazada de celebración. Se escucharon golpes en la puerta. Mariana se sobresaltó. Una voz familiar se oyó desde el otro lado. «Mariana, sal, ya es hora». Era don Ricardo. Mariana miró fugazmente a Brígida, como si esperara que ella pudiera hacer algo para salvarla de esta pesadilla. Pero la mirada impotente de la mujer le hizo comprender que nadie podía ayudarla. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas, y salió de la habitación. Don Ricardo le ofreció el brazo con autoridad. A su lado, Margarita sonreía con satisfacción, con un brillo de burla en los ojos. «Mi hija se ve deslumbrante», murmuró él, pero sin el menor rastro de afecto en su voz. Mariana apretó los labios, sin responder. Vio a Margarita inclinarse hacia su padre con una sonrisa desdeñosa. «Espero que no nos haga quedar en ridículo durante la ceremonia». Mariana escuchó cada palabra con claridad, pero ya no tenía fuerzas para responder. Las puertas de la iglesia se abrieron. La música comenzó a sonar, fusionándose con los murmullos de la multitud. Todas las miradas se posaron en ella. Podía escuchar los susurros a su alrededor. «Vaya, qué lástima por esa chica. Un matrimonio arreglado. Pobre, Mariana Ordóñez casándose con un hombre sordo y mudo. Su familia realmente debe estar desesperada». Cada palabra se sentía como una puñalada directa al corazón. Sobre el altar, junto al sacerdote, Diego ya la esperaba. Vestía un elegante traje negro, con el cabello perfectamente peinado. Pero lo que dejó a Mariana atónita fue su mirada. Unos ojos profundos y melancólicos, sin el más mínimo atisbo de alegría por este matrimonio. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. ¿Y si él tampoco quería casarse con ella? Pero esa idea se desvaneció rápidamente ante la dura realidad. Quisieran o no, estarían unidos para siempre. Don Ricardo apretó su mano con firmeza, obligándola a avanzar. El sacerdote comenzó la ceremonia, recitando las oraciones con voz monótona y solemne. Mariana no escuchó nada. Su mente estaba completamente en blanco. Llegó el momento crucial. El sacerdote la miró y preguntó: «Mariana Ordóñez, ¿aceptas a Diego de la Vega como tu esposo?».
Sintió cómo se le cortaba la respiración. No quería esto. Pero la mirada gélida de don Ricardo le recordó que no tenía opción. Mariana cerró los ojos, sintiendo que se precipitaba a un abismo sin fondo. Acepto. Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados sonrieron con burla, mientras otros la miraban con lástima. El sacerdote se volvió hacia Diego. Por supuesto, él no podía decir, acepto. En su lugar, simplemente asintió con la cabeza. Un simple gesto, frío y decisivo. El anillo de bodas fue deslizado en su dedo. Mariana sintió su peso como una cadena que la ataba para siempre. La recepción de la boda se celebró en el Hotel Real de Madrid, con un lujo y esplendor que superaban cualquier evento al que Mariana hubiera asistido antes. Pero para ella, todo era solo una farsa bien montada. Margarita sonreía radiante, presumiendo ante todo sobre el matrimonio exitoso de la familia. Don Ricardo conversaba con empresarios, negociando futuros contratos lucrativos. ¿Y ella? Ella estaba rodeada de miradas curiosas y comentarios mordaces. Rafael, un viejo amigo suyo, se acercó levantando una copa de vino. Felicidades, Mariana dijo con una sonrisa cargada de ironía. No esperaba que eligieras un matrimonio tan especial. Mariana lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. Ella no había elegido nada. Nunca tuvo derecho a elegir. Eres muy afortunada, comentó otra mujer, Isabela, con una sonrisa falsa. Tu esposo nunca podrá discutir contigo. Unas risas se desataron a su alrededor. El rostro de Mariana se encendió de vergüenza. Desesperada, buscó a Diego con la mirada. Él estaba en un rincón del salón, observando en silencio. Nadie se le acercaba, como si no existiera. No tenía idea de lo que él estaba pensando. Tal vez estaba acostumbrado al aislamiento. Pero ella, apenas comenzaba a experimentarlo. Margarita se acercó y la abrazó con fingido cariño. Pero en lugar de consolarla, le susurró al oído. Acostúmbrate a esto, querida. Tu vida será mucho peor que esto. Mariana se quedó rígida. Las lágrimas ardientes resbalaron por sus mejillas, pero rápidamente las secó. Esa noche, cuando la recepción terminara, oficialmente pertenecería a Diego. No sabía qué le esperaba en esa mansión desconocida. Lo único que sabía era que esto era el comienzo de su propio infierno. El lujoso automóvil se alejó del hotel, llevándola al lugar que, a partir de ahora, debía llamar hogar. Sentada con la espalda recta, las manos apretadas con fuerza, Mariana mantenía la mirada fija en el frente. Diego estaba a su lado, silencioso como una estatua. El interior del coche estaba en penumbra, iluminado solo por las luces de la calle que se reflejaban en las ventanas. El silencio entre ellos era denso, sofocante, haciendo que cada segundo se volviera insoportable. Mariana no sabía qué hacer. Tampoco sabía qué decir. Lanzó una mirada furtiva a Diego. Su rostro permanecía impasible, su mirada fija en la carretera. ¿Sentía algo? ¿Pensaba en su matrimonio? ¿O para él esto era solo otro trato de negocios? No tenía respuestas. Finalmente, el auto se detuvo frente a una enorme mansión en las afueras de Madrid. Las pesadas puertas de hierro se abrieron lentamente, revelando un extenso jardín rodeado de altos cipreses. Julián, el viejo mayordomo, los esperaba en la entrada. Hizo una leve reverencia cuando descendieron del vehículo. Bienvenidos a casa, señor y señora. Mariana sintió que la palabra, señora, le sonaba extraña. No era la esposa de nadie. Julián le indicó que pasara. Diego caminó adelante, sin decir una sola palabra. El interior de la mansión tenía un estilo clásico, con enormes lámparas de araña que brillaban en el techo, reflejando la luz sobre el suelo de mármol pulido. Pero, a pesar de toda su opulencia, el lugar emanaba una frialdad estremecedora. Mariana sintió un escalofrío. Esto no era un hogar. Era una prisión. Julián la guió hasta una puerta en el segundo piso. Esta es la habitación de ambos, anunció con voz ronca, antes de retirarse rápidamente, dejándolos solos.
Mariana se quedó inmóvil frente a la puerta, sin atreverse a entrar. Desde niña, nunca había compartido habitación con un hombre. Y ahora, estaba obligada a compartir su espacio con un esposo desconocido. Diego abrió la puerta y entró sin dudar. Ella vaciló unos segundos antes de seguirlo. La habitación era amplia, con muebles elegantes y una decoración sobria. En el centro, una enorme cama cubierta con sábanas blancas inmaculadas. Los cuadros de tonos oscuros en las paredes solo acentuaban la sensación de pesadumbre. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Tendría que dormir en la misma cama que él? Apretó con fuerza el chal que llevaba sobre los hombros, intentando reprimir su miedo. Diego estaba cerca de la ventana, dándole la espalda. El silencio se volvió insoportable. Mariana tragó saliva y, con voz apenas audible, rompió la quietud. ¿Dónde quieres que duerma? Diego se giró, la observó por un largo momento, y luego se alejó de la ventana, dirigiéndose al armario. Abrió la puerta, sacó un conjunto de ropa para dormir y, sin decir una palabra, se encaminó directamente al baño. Mariana se quedó allí, confundida y desconcertada. ¿Por qué no le respondió? ¿Por qué siempre guardaba silencio? El sonido del agua corriendo en el baño resonó en la habitación. Mariana sintió que la tensión en su cuerpo alcanzaba un punto insoportable. No tenía idea de lo que iba a pasar después. Decidió cambiarse antes de que Diego saliera del baño. Abrió su maleta, sacó un camisón de seda sencillo y se lo puso apresuradamente. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo frenéticamente. La puerta del baño se abrió. Diego salió con el cabello aún ligeramente húmedo, vistiendo una camisa de dormir oscura. Sin mirarla, caminó hasta el escritorio, se sentó y abrió un cuaderno. ¿No iba a acostarse en la cama? Mariana mordió su labio inferior, sin saber si sentirse aliviada o aún más inquieta. Respiró hondo y reunió todo su coraje. Tú, Diego se detuvo, pero no se giró. Mariana lo observó fijamente. Tenía tantas preguntas que quería hacerle. ¿Por qué había aceptado este matrimonio? ¿Qué pensaba de ella? ¿Por qué siempre guardaba silencio? Pero todas esas preguntas quedaron atrapadas en su garganta. Soltó un suspiro y estaba a punto de darse la vuelta hacia la cama cuando... No tengas miedo. Una voz profunda y clara resonó detrás de ella. Se quedó petrificada, con los vellos de la nuca erizados. Esa voz. Se giró de inmediato. Diego seguía sentado en la silla, pero esta vez su mirada estaba fija en ella. No podía ser. Había hablado, pero él era mudo. Su corazón golpeó contra su pecho con una fuerza aterradora. No podía creer lo que había oído. Sin poder evitarlo, retrocedió un par de pasos. ¿Tú, acabas de hablar? Su voz temblaba. Diego no mostró ninguna reacción visible. Un silencio espeso y aterrador llenó la habitación. Mariana sintió que su respiración se volvía pesada. Él no era mudo. Entonces, todo lo que le habían dicho antes. ¿Había sido una mentira? Sacudió la cabeza, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Diego inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos profundos aún clavados en ella. Mariana. Se paralizó. Acababa de decir su nombre. Su voz era grave y serena, pero para ella, en ese momento, sonaba como una daga cortante atravesando su mente. Aspiró con dificultad y retrocedió otro paso, hasta que su espalda chocó contra la cama. ¿Tú, por qué? No pudo terminar su pregunta. Diego se levantó. Cada paso que daba hacia ella hacía que su corazón latiera con más fuerza. Quería huir, pero sus piernas no le respondían. Solo pudo quedarse allí, temblando, mirando al hombre que tenía frente a ella. Y por primera vez desde que este matrimonio comenzó, sintió verdadero miedo. Mariana se quedó completamente inmóvil cuando Diego se detuvo a poca distancia de ella. Podía sentir su propio corazón desbocado, el sudor frío resbalando por su espalda. Él no era mudo. Todo lo que había pensado, todo lo que su padre le había dicho sobre Diego, todo había sido una mentira.
Tragó saliva con dificultad y su voz salió en un murmullo tembloroso. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Diego no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo en ella, profunda y enigmática, como si estuviera decidiendo si debía contestar o no. Mariana apretó los puños, tratando de recuperar el control de sí misma. No podía seguir dejándose arrastrar por este silencio sofocante. Respóndeme, exclamó, su voz elevándose por la tensión. Diego suspiró levemente y sacudió la cabeza. No como negación, sino como diciendo, aún no necesitas saberlo. Diego se giró y caminó hacia la ventana, metiendo las manos en los bolsillos, con una expresión tranquila, como si todo esto no tuviera ninguna importancia. Mariana apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la palma de sus manos. Él estaba evitando la conversación a propósito. Respiró hondo y, reuniendo todo su valor, avanzó hasta quedar frente a él. ¿Tienes idea de lo que he pasado? Su voz temblaba de rabia y frustración. Me obligaron a casarme con un hombre que creí que nunca podría comunicarse conmigo, que nunca podría compartir nada conmigo. Pensé que pasaría el resto de mi vida con un esposo mudo, sin amor, sin felicidad. Y ahora me dices que todo fue una mentira. Sentía la ira arder en su interior. Nunca en su vida se había sentido tan humillada. Diego no se dio la vuelta. Mariana ya no podía soportarlo más. ¿Me estás escuchando? Su voz se quebró por la indignación. Fue entonces cuando Diego, lentamente, giró la cabeza. Su mirada era profunda, insondable, como un abismo sin fin. Pero, en sus ojos, Mariana no vio burla ni enfado. Vio tristeza. Eso la hizo detenerse. Parpadeó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué tenía esa mirada? No entendía a este hombre. Después de un tenso silencio, Diego salió de la habitación sin decir una sola palabra. Mariana se quedó inmóvil en medio de aquel enorme dormitorio, sintiendo que su mundo entero se tambaleaba. No sabía qué hacer, no sabía en qué creer. Cuando el reloj marcó la medianoche, ella aún estaba sentada en la cama, sumida en sus pensamientos. ¿Por qué había fingido ser mudo? ¿Tenía alguna intención oculta? ¿O solo intentaba protegerse de algo? Cerró los ojos, intentando dormir, pero las preguntas seguían rondando en su mente, impidiéndole descansar. Esa noche, no pudo pegar ojo. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con ojeras marcadas bajo los ojos. Cuando bajó al comedor, Julián, el mayordomo, ya la esperaba. Señora, el desayuno está servido. Ella asintió levemente y tomó asiento. El enorme comedor estaba casi vacío, salvo por Diego, que estaba sentado en la cabecera de la mesa, bebiendo café en silencio, sin siquiera mirarla. Mariana apretó los dientes. ¿De verdad pensaba fingir que nada había ocurrido? No pudo soportarlo más. Dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco y lo miró fijamente. Tenemos que hablar. Diego no reaccionó de inmediato. Lentamente, dejó su taza sobre la mesa y alzó la vista hacia ella. Su expresión seguía siendo serena. Mariana, la mañana no es el mejor momento para discutir. Su voz era profunda y calmada, pero distante. Mariana sintió cómo la sangre le hervía. No me importa. Su voz se elevó con furia. Quiero saber la verdad. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me ocultaste esto? Diego la observó con atención. Sus ojos parecieron vacilar por un instante, pero luego apartó la mirada. No tengo la obligación de explicarte nada. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Sintió que el pecho le ardía de rabia. Arrojó la servilleta sobre la mesa y se puso de pie. Está bien, dijo con frialdad. Si no quieres hablar, no voy a perder más el tiempo. Se dio la vuelta para marcharse. Pero cuando estaba a punto de salir del comedor, escuchó su voz. Mariana. Se detuvo en seco. No intentes irte de aquí, advirtió Diego con calma, sin rastro de amenaza en su tono, pero con una certeza absoluta. No terminaría bien para ti. Mariana se giró, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué significaba esa advertencia?
Su corazón latió con fuerza mientras lo miraba fijamente. Pero Diego no dio más explicaciones. Simplemente se puso de pie, se arregló el saco y salió de la habitación, dejándola sola. Con un sinfín de preguntas sin respuesta, Mariana sintió que estaba atrapada en una jaula invisible. La mansión de Diego era enorme, pero parecía no haber ninguna salida para ella. Intentó salir al jardín, pero pronto se dio cuenta de que había guardias vigilando en todas partes. Quiso llamar a sus amigos, pero su teléfono personal había sido confiscado por su padre antes del día de la boda. Lo único que podía hacer era deambular por la mansión, como un pájaro atrapado en una jaula. Mientras caminaba sin rumbo, pasó frente al despacho de Diego. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dudó por un momento y luego entró. En el interior, la habitación estaba impregnada del aroma de la madera y el cuero. Las estanterías estaban llenas de libros gruesos y antiguos. Sobre el escritorio, varios documentos estaban abiertos. Mariana se acercó, echó un vistazo, y sintió que su corazón se detenía. Eran archivos sobre su familia. Tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Había información sobre su padre, sobre los negocios de la familia Ordóñez. ¿Por qué Diego tenía esto? Pasó a otra página y un escalofrío le recorrió la espalda. Había información sobre ella, su nombre, su fecha de nacimiento, cada detalle de su vida. Sus dedos comenzaron a temblar. ¿Quién era realmente Diego? ¿Por qué se había casado con ella? ¿Acaso este matrimonio tenía un propósito oculto que ella aún no comprendía? Cerró el archivo de golpe, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus manos temblorosas intentaron colocar los documentos exactamente como estaban, evitando dejar rastros de su intromisión. ¿Por qué Diego tenía un archivo sobre ella y su familia? ¿Qué significaba realmente este matrimonio? ¿Era solo un acuerdo de negocios o había algo más siniestro detrás? Retrocedió lentamente, tratando de calmar su respiración. Fuera lo que fuese lo que Diego estaba ocultando, no era algo simple. No podía quedarse allí, tenía que salir de ese lugar. Durante el resto del día, Mariana exploró cada rincón de la mansión con discreción. La casa era inmensa, pero se sentía como una jaula dorada. Descubrió que, aunque la puerta principal estaba abierta, siempre había guardias apostados afuera. La gran entrada que daba a la carretera estaba asegurada con un sistema de seguridad electrónico. Decidió rodear la casa hasta llegar al jardín trasero. Caminó entre los árboles, buscando desesperadamente una posible vía de escape. Pero justo cuando se acercaba al límite de la propiedad, una voz sonó detrás de ella. «Señora, ¿necesita ayuda en algo?» Mariana se sobresaltó, se giró lentamente y se encontró cara a cara con Benjamín, uno de los guardaespaldas de Diego. Era un hombre alto, de facciones afiladas y expresión severa. Tragó saliva y trató de mantenerse serena. «Solo estaba dando un paseo», respondió con fingida naturalidad. Benjamín no apartó la vista de ella. «Mariana, le aconsejo que no se aleje demasiado». Su tono era bajo, pero tenía un matiz de advertencia. «Salir de aquí no será fácil». Su cuerpo se tensó. Él lo sabía. Todos lo sabían. La estaban vigilando. No era una esposa, era una prisionera. Esa tarde, Mariana estaba sentada junto a la ventana de su habitación cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a la mansión. Unos instantes después, el eco de unos tacones resonó sobre el mármol del suelo. No necesitaba mirar para saber quién había llegado. Se puso de pie, cruzó los brazos sobre su pecho, lista para enfrentar a la visitante no deseada. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Margarita entró, sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa llena de intención. «Qué bueno verte adaptándote a tu nueva vida», comentó con un tono burlón. Mariana apretó los puños con fuerza. «¿Qué haces aquí?» Margarita se encogió de hombros, fingiendo interés mientras recorría la habitación con la mirada. «Solo vine de visita. Quería ver cómo va tu matrimonio». Mariana dejó escapar una risa seca. «¿De verdad te interesa mi bienestar?
¿O solo quieres asegurarte de que sigo atrapada en esta jaula? Margarita soltó una carcajada ligera. Mariana, siempre has sido demasiado dramática. Se acercó y puso una mano en su hombro, como si intentara consolarla. Solo quiero recordarte algo, este matrimonio es tu destino. Debes aceptarlo. Mariana apartó su mano de un manotazo. No creo en el destino, dijo con frialdad. Y no dejaré que nadie controle mi vida. Margarita ladeó la cabeza, con una mirada desafiante. Ah, sí, entonces estaré muy interesada en ver qué haces al respecto. Dicho esto, se giró y salió de la habitación, dejando a Mariana con la furia ardiendo en su interior. No podía soportarlo más. Tenía que encontrar una forma de escapar. Esa noche, esperó hasta que todo quedó en silencio. Con cautela, abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo. La mansión era enorme, pero gracias a sus recorridos durante el día, había memorizado algunos caminos que podrían llevarla a una posible salida. Se movió con sigilo, descendiendo las escaleras mientras se ocultaba en las sombras. Podía escuchar los pasos de los guardias en su patrullaje. Contuvo la respiración, esperó a que pasaran, y luego se deslizó rápidamente hacia la planta baja. La puerta lateral que conducía al jardín estaba justo frente a ella. Se puso de puntillas y la abrió con sumo cuidado. ¿A dónde crees que vas? El sonido de la voz detrás de ella la hizo congelarse. Se giró de golpe. Benjamín estaba allí, con las manos en los bolsillos y la mirada afilada puesta en ella. Mariana apretó los labios. Solo quería salir a tomar aire. Benjamín no respondió de inmediato. La observó en silencio durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Señora, le sugiero que regrese a su habitación. Mariana apretó los puños. Quería resistirse, pero sabía que no tenía oportunidad. Sin más opción, dio media vuelta y regresó a su cuarto en silencio. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió que su mundo se hacía cada vez más pequeño. No había escapatoria. Al día siguiente, Mariana no salió de su habitación. Se sentía atrapada. No podía confiar en nadie. No tenía a quién pedir ayuda. Intentó escapar, pero Diego lo había organizado todo para mantenerla encerrada. Se sentía como si estuviera perdiendo su esencia. De ser una mujer fuerte, ahora solo era una esposa forzada, completamente controlada. Esa noche, cuando Diego regresó a la mansión, decidió enfrentarlo. Esperó a que él entrara a su despacho y luego lo siguió. Cerró la puerta tras de sí. Diego se sentó en su silla, se quitó la corbata y la miró con calma. Mariana, ¿qué es lo que quieres? Ella avanzó hasta su escritorio, apoyando las manos sobre la madera, mirándolo fijamente. ¿Por qué me tienes prisionera aquí? Diego alzó una ceja. No estás prisionera. No mientas, gritó Mariana. Has puesto guardias para vigilarme. No me dejas salir de esta casa. Diego suspiró y se recostó en su silla. Mariana, no entiendes. Entonces explícame para que lo entienda. Por primera vez, Diego guardó un largo silencio. Ella esperó una respuesta, pero lo único que él dijo fue, aún no es el momento. Mariana cerró los puños con rabia. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Si Diego no le decía la verdad, ella misma la encontraría. Mariana sentía que la estaban acorralando desde todas las direcciones. No podía salir de la mansión. Los guardias seguían cada uno de sus movimientos. Diego permanecía en silencio, negándose a darle respuestas. No le quedaba otra opción más que descubrir la verdad por sí misma. Esa noche, Mariana decidió seguir a Diego. Esperó hasta que la mansión quedó en completo silencio. Cuando estuvo segura de que nadie la observaba, salió sigilosamente de su habitación y descendió por la escalera hacia la planta baja. Todo estaba oscuro, con solo la luz tenue de la luna filtrándose por los ventanales. Se deslizó con cuidado por el pasillo, intentando no hacer ruido. De repente, escuchó pasos acercándose. Mariana se apresuró a ocultarse detrás de una pared, conteniendo la respiración. Diego apareció al final del pasillo.
No llevaba su habitual traje, sino una camisa negra con las mangas remangadas, luciendo mucho más relajado de lo normal. Pero lo que dejó a Mariana completamente atónita no fue su vestimenta, sino el hecho de que estaba hablando con alguien. Con una voz profunda y clara. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se acercó un poco más, tratando de escuchar. Diego estaba de pie frente a la puerta de una habitación, conversando con Julián, el viejo mayordomo de la mansión. Mariana ha comenzado a sospechar, dijo Diego, con un tono grave pero sin tratar de ocultar su preocupación. Julián asintió lentamente. La señora es muy inteligente. No se detendrá hasta descubrir la verdad. Mariana se cubrió la boca, intentando controlar su respiración agitada. Estaban hablando de ella. Diego suspiró y se frotó las sienes. Sabes que no quería que esto sucediera. Pero no tengo otra opción. Julián guardó silencio un momento antes de preguntar. ¿Vas a decírselo? Diego negó con la cabeza. Aún no es el momento. Esas palabras hicieron que Mariana apretara los puños. ¿Aún no era el momento? ¿Hasta cuándo pensaba seguir ocultándoselo? Cuando Diego se alejó, Mariana esperó unos minutos antes de acercarse a la puerta que él y Julián habían estado vigilando. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó con cuidado y entró. La habitación era más pequeña de lo que había imaginado, pero nada sencilla. A lo largo de las paredes, había estanterías antiguas llenas de libros. Sobre la mesa, varios documentos y expedientes estaban abiertos. Y en el centro de todo, una gran fotografía destacaba entre los papeles. Mariana avanzó lentamente, con el corazón palpitándole en el pecho. Tomó la fotografía con manos temblorosas. Era un retrato familiar. En la imagen, Diego aparecía de niño, de pie junto a un hombre mayor de rostro severo, que debía ser su padre. Pero lo que la dejó sin aliento fue la presencia de otra mujer en la foto. Una mujer que se parecía inquietantemente a ella. Mariana se quedó helada. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué tenía sus mismos rasgos? Rebuscó entre los documentos de la mesa y encontró un expediente con un título que le heló la sangre. Archivo confidencial, familia de la Vega. Mariana lo abrió y comenzó a leer rápidamente. Su respiración se detuvo cuando encontró un fragmento crucial. Incidente de 1998, el asesinato de Isabel de la Vega, madre de Diego de la Vega. Isabel fue víctima de un atentado vinculado a la familia Ordóñez. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Ordóñez? ¿Su familia? Continuó leyendo, sintiendo el pulso acelerarse. Las pruebas iniciales sugieren que Ricardo Ordóñez estuvo implicado en el caso. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Su padre estuvo involucrado en la muerte de la madre de Diego? ¿Era esta la verdadera razón por la que se había casado con ella? ¿Para vengarse? Mariana sintió el mundo girar a su alrededor. Retrocedió torpemente y golpeó una estantería, haciendo que un libro cayera al suelo con un estruendo. El sonido resonó con fuerza en el silencio de la habitación. Y entonces, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Se quedó inmóvil. La puerta se abrió de golpe. Diego estaba allí. Su mirada se oscureció al verla. Mariana retrocedió, pero la frialdad en sus ojos la dejó paralizada. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era baja, pero cargada de peligro. Mariana tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Estoy buscando la verdad. Diego la observó por un largo instante antes de entrar a la habitación y cerrar la puerta detrás de él. Ahora estaban solos. No había escapatoria. Mariana lo miró fijamente, con los documentos aún en sus manos. «Me mentiste desde el principio, ¿verdad?», preguntó, con la voz llena de furia. «No eres mudo, y ahora descubro que todo esto, es una farsa». Diego no respondió de inmediato. Mariana levantó el expediente. «Tu madre fue asesinada, y mi padre estuvo involucrado». Los ojos de Diego se volvieron aún más fríos. Con pasos lentos, avanzó hacia ella. Mariana sintió su corazón martillar contra su pecho. Pero no retrocedió.
No me casé contigo por amor. Su voz fue un susurro helado. Me casé contigo porque era la única manera de conseguir lo que quería. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué es lo que quieres? Diego no respondió. Ella cerró los puños. Soy solo una pieza en tu juego, ¿no es cierto? Él siguió en silencio, pero algo en su mirada era aterrador. Mariana sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Había creído que solo era una esposa obligada. Pero ahora entendía la verdad. Estaba en medio de una venganza. Y tal vez, nunca saldría de ella. El ambiente en la habitación se volvió sofocante, casi irrespirable. Mariana miró fijamente a Diego, sintiendo una tormenta de emociones dentro de ella. Miedo, ira, confusión. Él la había utilizado. Este matrimonio no era un simple acuerdo de negocios. Era una partida de ajedrez meticulosamente calculada. Pero Diego seguía imperturbable. No lo negaba, tampoco intentaba justificarse. Ese silencio era lo que la estaba ahogando. Apretó con fuerza los documentos en sus manos, su voz temblando de rabia. ¿Así que te casaste conmigo solo para vengarte de mi padre? Diego inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos oscuros se volvieron aún más profundos, insondables. ¿Eso es lo que piensas? Preguntó con voz grave. Esa simple pregunta fue como una bofetada a su orgullo. No necesito pensarlo. La verdad está en estos documentos. Levantó el expediente, con los ojos ardiendo de furia. Mi padre estuvo involucrado en la muerte de tu madre, y tú te casaste conmigo para vengarte de mi familia. Respiraba agitadamente, su corazón martillando contra su pecho. Quería que él lo negara. Quería escucharlo decir que todo esto no era cierto. Pero Diego simplemente la observó. Sin una sola palabra de defensa. Sin una sola explicación. Ese silencio era su respuesta. Mariana soltó una carcajada amarga, llena de ironía. Eres despreciable, murmuró con los labios temblorosos, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Me convertiste en tu pieza de juego sin siquiera darme la oportunidad de saber la verdad. Diego exhaló lentamente y dio un paso hacia ella. Pero Mariana retrocedió de inmediato, levantando una mano como si quisiera poner una barrera entre ellos. No te acerques. Su voz era afilada como una navaja. Diego se detuvo. Por un instante, su mirada se nubló con una sombra de duda. Mariana, cállate, gritó ella. Él se quedó inmóvil, sorprendido. Era la primera vez que le levantaba la voz. Mariana sentía un fuego ardiendo en su interior, consumiéndola. He estado atrapada en esta jaula durante días. Su voz se quebró con la furia contenida, siendo vigilada, controlada. Y ahora descubro que fui usada. Su pecho subía y bajaba con rapidez, tratando de contener el torbellino de emociones. He tenido miedo, he dudado de todo, pero tú jamás me diste respuestas. Ni siquiera me diste la oportunidad de entender qué estaba pasando. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Realmente creíste que simplemente aceptaría esto? ¿Que me resignaría a este matrimonio sin sentido? Por primera vez, Diego ya no la miraba con esa calma impenetrable. Había algo diferente en sus ojos. Algo que no supo interpretar. Pero a Mariana ya no le importaba. Estaba agotada. Ya no le temía. Solo quería una respuesta. El silencio se instaló de nuevo. Diego pasó una mano por su camisa, desabrochando el primer botón con un suspiro. Mariana, su voz sonó más baja. No entiendes toda la historia. Ella soltó una risa llena de amargura. ¿No entiendo? Claro que no, porque nunca me diste la oportunidad de hacerlo. Avanzó un paso hacia él, con una mirada desafiante. Si realmente querías vengarte, ¿por qué no matarme? ¿Por qué casarte conmigo? Los ojos de Diego se oscurecieron. Mariana, no hables de lo que no comprendes. Entonces explícamelo. Su voz se quebró en un grito. Pero él permaneció en silencio. La impotencia la consumía. Con rabia, arrojó los documentos sobre la mesa y se giró para irse. Justo cuando su mano tocó el picaporte, la voz grave de Diego la detuvo. Tu padre no es quien crees que es.
Mariana se quedó inmóvil. Giró lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos. Diego continuó, su tono más pensativo. Hay verdades que aún no conoces. Lo que viste en esos archivos es solo una parte de la historia. Mariana lo miró con desconfianza. Entonces dime el resto. Diego negó con la cabeza. Aún no es el momento. Ella apretó los puños, temblando de rabia. ¿Por qué siempre dices lo mismo? Él no respondió de inmediato. La miró largamente, como si estuviera debatiendo algo en su interior. Y entonces, dijo algo que la dejó helada. Si realmente quieres saber la verdad, encuéntrala tú misma. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía creerlo. Él la estaba desafiando. Él conocía la verdad. Podía decírsela en ese mismo instante. Pero no lo hacía, porque quería que ella la descubriera por sí misma. Mariana lo observó fijamente, buscando en su mirada algún rastro de sinceridad. Pero lo único que encontró fue una muralla inquebrantable que no podía atravesar. Ya no intentaría escapar, no porque hubiera aceptado su destino, sino porque ahora tenía un nuevo propósito. Iba a descubrir la verdad, sin importar el precio, y cuando ese día llegara, Diego ya no podría controlarla. Miró por la ventana, su mirada más firme que nunca. Por primera vez desde que entró en este matrimonio, dejó de ser la víctima. Ahora, ella sería quien encontraría las respuestas, sin importar a qué tuviera que enfrentarse. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la mente cargada de pensamientos. Había pasado toda la noche dándole vueltas a las palabras de Diego. Si realmente quieres saber la verdad, encuéntrala tú misma. Él la había retado. Bajó a la planta baja con la determinación reflejada en su postura. Al llegar al comedor, vio a Diego sentado en la mesa, con su taza de café en la mano. Como siempre, su expresión era serena, pero en sus ojos había algo diferente. Mariana dejó su taza de té sobre la mesa con un movimiento firme y lo miró directamente. Quiero saber la verdad. Diego no pareció sorprendido. Dejó su café a un lado y exhaló con suavidad. Mariana, ¿qué has descubierto hasta ahora? Ella apretó los dientes. La estaba probando. Sé que mi padre estuvo involucrado en la muerte de tu madre, declaró, su voz firme. Sé que este matrimonio no fue por negocios, sino porque querías vengarte de mi familia. Diego no dijo nada. Mariana, su voz sonó más suave de lo habitual. Era la primera vez que pronunciaba su nombre de esa manera. Pero ella no iba a dejarse distraer. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó con frialdad. ¿Usarme como un arma para destruir a mi padre? ¿O mantenerme prisionera aquí hasta que ruegue por tu compasión? Diego la miró por un largo rato. Y entonces, dijo algo que la dejó helada. Mariana, ¿quieres irte? Ella se quedó inmóvil. Él le estaba dando una opción. No era un juego de poder. Era una pregunta real. Diego se reclinó en su silla, con un matiz de cansancio en su mirada. Si quieres irte, puedes hacerlo, dijo en un tono pausado. No te detendré. Mariana lo observó con incredulidad. ¿Qué clase de truco es este? Él negó con la cabeza. No hay ningún truco. Si de verdad quieres marcharte, puedes hacerlo ahora mismo. Mariana abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Si esto era lo que siempre había querido, ¿por qué de repente se sentía tan confundida? Buscó señales de mentira en la mirada de Diego, pero lo único que encontró fue sinceridad. Por primera vez, él ya no le parecía aterrador. Veía a un hombre enfrentándose a su propio pasado. Y comprendió que él ya no deseaba venganza. Pero entonces, ¿por qué se había casado con ella? La respuesta aún no estaba clara. Respiró hondo. No voy a irme. Diego la miró, levemente sorprendido. No voy a huir solo porque tengo miedo, continuó Mariana, con voz firme. Quiero conocer toda la verdad. Diego guardó silencio por un largo momento. Y entonces, por primera vez desde que se casaron, le dijo a Mariana lo más importante. Mariana, nunca fui mudo ni sordo. Eso solo fue una fachada para protegerme de mi familia, que es codiciosa.
Solo quería encontrar a alguien que me amara por lo que soy, y no por lo que tengo. Mariana se quedó inmóvil. Él acababa de confesarle la verdad. Su respiración se volvió entrecortada. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, preguntó, su voz ahora mucho más baja. Diego la miró fijamente durante un largo rato antes de responder, con un tono pausado. Porque creí que si había alguien capaz de derribar los muros que construí, eras tú. El corazón de Mariana latió con fuerza. Ya no sabía en qué creer. Pero había algo de lo que estaba segura. Ya no era una víctima. Tenía el derecho de elegir. Y esta vez, no dejaría que nadie decidiera por ella. Mariana aún no terminaba de asimilar todo. Observó a Diego, tratando de encontrar alguna falsedad en sus palabras. Pero sus ojos ya no se veían fríos ni distantes. Su confesión lo había cambiado todo. Nunca fui mudo ni sordo. Solo quería encontrar a alguien que me amara por quien soy, y no por mi fortuna. Pero, ¿por qué ella? ¿Por qué pensó que ella sería la persona capaz de derribar sus barreras? Una extraña sensación recorrió su interior. Ya no era miedo, ni rabia. Era curiosidad. Desde aquel día, todo empezó a cambiar. Mariana comenzó a observar más de cerca a Diego. Se dio cuenta de que no era tan frío como había creído. Nunca la forzaba a nada. Aunque vivían bajo el mismo techo, Diego nunca la tocó. Tenía más libertad dentro de la mansión. Ya no sentía las miradas vigilantes de los guardias sobre ella. Y, sin embargo, no intentó irse. No porque no pudiera, sino porque quería conocer al verdadero Diego. Un día, Diego salió de la mansión para visitar su viñedo en las afueras de la ciudad. Mariana se sorprendió cuando él le pidió que lo acompañara. Puedes negarte si quieres, dijo Diego con calma. Ella dudó por un momento, pero luego asintió. También quería conocer más sobre él. Salieron de la ciudad y tomaron la carretera hacia el campo. El aire fresco y el paisaje abierto la hicieron sentir extrañamente relajada. Al llegar, se encontró con un extenso viñedo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los trabajadores saludaron a Diego con respeto, pero no porque fuera millonario, sino porque realmente lo admiraban. Mariana no pudo evitar pensar que, tal vez, se había equivocado sobre él. No era el monstruo que había imaginado. Era solo un hombre con un pasado doloroso. Caminó entre las hileras de viñas, sintiendo el viento juguetear con su cabello. Se giró y encontró a Diego observándola desde la distancia. Por primera vez, no sintió miedo de él. Se acercó lentamente. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó. Diego asintió. Es el único lugar donde realmente me siento en paz. Mariana sonrió levemente. No eres como pensé que eras. Diego arqueó una ceja. ¿Y cómo pensabas que era? Lo miró durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Pensé que eras cruel, confesó. Pero ahora, ya no estoy tan segura. Diego no respondió, solo sonrió con suavidad. Esta vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Era un entendimiento tácito. Por primera vez, Mariana no veía a Diego como un extraño, sino como alguien a quien realmente quería conocer. Y quizás, este era el comienzo de algo nuevo. Nunca imaginó que llegaría el día en que se sintiera cómoda a su lado. Pero después de aquel viaje al viñedo, no podía negar que algo había cambiado. Diego ya no era el hombre misterioso y aterrador que ella alguna vez odió. Él era un hombre con cicatrices profundas, pero también con un corazón sincero. Y lo más importante, nunca la había obligado a nada. Podía irse en cualquier momento. Pero no quería hacerlo, no porque no pudiera, sino porque realmente deseaba quedarse. Con el paso de los días, la mansión dejó de parecerle una prisión. Podía moverse con libertad, hablar con los empleados sin sentir la vigilancia constante de antes. Julián, el mayordomo, comenzó a tratarla con respeto genuino, no solo porque era la señora de la casa, sino porque veía en ella algo más. Incluso Benjamín, el guardia que antes la observaba con recelo, dejó de verla como una amenaza. Pero el cambio más grande fue en Diego. Ya no era tan frío.
Pasaba más tiempo conversando con ella, compartiendo fragmentos de su pasado. Y fue entonces cuando Mariana comprendió una verdad dolorosa. Diego había vivido toda su vida en soledad. Nadie se había preocupado realmente por él. Todos solo lo habían visto como una fuente de riqueza y poder. Ahora entendía por qué había fingido ser mudo y sordo. No quería ser usado por nadie más. Pero con ella, las cosas eran diferentes. Mariana no buscaba su dinero ni su posición. Solo quería conocer al verdadero Diego. Y eso fue lo que hizo que él empezara a abrir su corazón. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, Diego salió al jardín, donde Mariana leía un libro. Se quedó de pie en silencio por un largo momento antes de hablar con voz calmada. Mariana, si quieres irte, ahora es el momento. Ella levantó la vista y lo miró fijamente. ¿Por qué dices eso? Diego sostuvo su mirada con seriedad. Porque no quiero que sigas sintiéndote atrapada. Mariana sintió un leve nudo en el pecho. Antes, todo lo que quería era huir de él. Pero ahora que le ofrecía su libertad, no quería marcharse. Respiró hondo. ¿Tú quieres que me vaya? El ceño de Diego se frunció ligeramente. Mariana. Ella se puso de pie y lo enfrentó con firmeza. Si realmente quieres que me vaya, lo haré. Diego guardó silencio, con un brillo indescifrable en los ojos. Hasta que, por fin, dijo lo que ella había estado esperando escuchar. No, no quiero que te vayas. El corazón de Mariana dio un vuelco. No sabía qué la llevó a tomar su decisión en ese momento. Pero había algo que tenía claro. No quería alejarse de ese hombre. Ya no era una mujer obligada. Era una mujer que decidía quedarse. Desde aquel día, Mariana se sintió más libre que nunca. No porque se hubiera marchado, sino porque, por primera vez, tenía el derecho de elegir. Y eligió quedarse con Diego. No por obligación, no por mandato, sino porque realmente lo deseaba. Cuando miró a Diego, ya no vio a un hombre peligroso. Vio a alguien que podría formar parte de su vida. Tal vez no era un cuento de hadas. Pero era el inicio de algo más auténtico que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y, por primera vez desde que comenzó su matrimonio, Mariana sonrió. La historia de Mariana y Diego nos habla sobre la libertad de elección y el poder de la comprensión. Al principio, Mariana fue víctima de un matrimonio impuesto, pero en vez de resignarse, buscó la verdad y luchó por sí misma. Diego, cegado por la venganza, finalmente entendió que el amor no puede imponerse. Solo cuando ambos fueron sinceros el uno con el otro, encontraron la paz. La verdadera felicidad no nace del control, sino del respeto y de una elección hecha con el corazón. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.